Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta noche de museos en la que celebramos el Día Internacional de los Museos. En esta ocasión nos acompaña la maestra Minette Germán Lango en el marco de la exposición Los diseños en la FAD, segunda parte, quien dictará la conferencia titulada Diseños, Exposiciones y Contingencias. Permítanme presentar a la maestra. Minette Germán Lango es maestra en artes visuales y doctorante en artes y diseño. Es profesora de asignatura en las licenciaturas en artes visuales y en diseño y comunicación visual y coordinadora del diplomado en curaduría y museografía en la FAD. Ha impartido cursos y talleres para el Centro Nacional de las Artes, la Escuela Nacional Preparatoria, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Casa del Lago y la Secretaría de Cultura. Ha participado en proyectos curatoriales y museográficos como el Bicentenario de Víctor Hugo, Expo Guanajuato Bicentenario, Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, el MUCA y Museo Dolores Olmedo. Por sus investigaciones, ha recibido mención honorífica en premios INA y en la maestría, así como una beca IUIU para el curso Repensar el Museo en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente participa en el Laboratorio de Estudios Curatoriales de la Cátedra Francisco Toledo. Muchas gracias por acompañarnos, maestra. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Angie, y muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien y que se encuentren de fiesta, igual que nosotras. Hoy que es Día Internacional de los Museos, una fecha significativa, seguramente porque, entre otras cosas, pues ahora los museos están abiertos, tienen a su gente, tienen sus actividades y bueno, pues espero yo que tengan también muchas interrogantes. Voy a compartir un material y empezamos entonces a trabajar desde acá. Bueno, pues un gusto, entonces decía yo, estar con ustedes, estar acá en este encuentro de diseños en el que yo me sentía un poco ajena quizás, porque los diseños y estas otras prácticas a veces no encajan en el listado de diseños que suelen considerarse dentro de la currícula. Y de todos modos, bueno, pues hubo la propuesta, hubo un acuerdo, ¿no? Una conciliación de todas estas partes y entonces, bueno, una vez más nos pronunciamos porque el diseño y la práctica museal estén trabajando directamente con estas otras áreas. Decía yo que, bueno, pues es un día importante, de mucho festejo para los museos, quizás mucho más que varias otras ocasiones, ¿no? El Día Internacional de los Museos en 2022 es cuando ya se recuperaron, cuando ya se recuperan los espacios, cuando ya se retoman las actividades, las dinámicas. Y bueno, aparte de la celebración y la alegría que nos da esa ocasión y todas estas circunstancias, pues yo quisiera ponerme un poco aguafiestas y decir, pero que no se nos olvide, ¿no? Y me robo con todos los honores una frase de Antonio Saborit que decía, en alguno de estos foros que, vaya, el año pasado, en el Día Internacional de los Museos 2021, decía, ojalá que esta marea de normalidad no se lleve consigo el capítulo anterior. Y yo quiero instalarme un poco en esa parte, porque pienso que en este momento post-pandémico estamos recuperando, llevamos con nosotros una serie de experiencias, una serie de confrontaciones que nos puso la vida
como una especie de laboratorio en el que podemos retomar varias de esas experiencias y proponer, observar, distinguir, diferenciar un montón de otras situaciones que nos van a permitir concebir las cosas de otro modo. Entonces, bueno, debo decir que también así en pandemia, el ICOM, ¿no?, el Consejo Internacional de Museos, hizo una convocatoria. Hubo varios foros, ustedes recordarán que hubo varios foros por parte del ICOM, de varios museos aquí en México y a nivel internacional. Y dentro de estos foros hubo una convocatoria muy significativa que era para redefinir el museo, ¿no? Esto, yo debo de hacer una confesión, me parece a veces como una batalla quizás un poco perdida de antemano, ¿no? Es muy interesante que en esta ocasión la nueva definición de museo no se gestaba desde un escritorio, desde una oficina, desde una reflexión institucional unilateral, sino que hubo una convocatoria a nivel internacional para que distintas instancias participaran, propusieran, hicieran sus propias encuestas con sus propios públicos, ¿no?, para ver de qué manera se concebía al museo. Esto, insisto, me parece interesante, me parece un síntoma relevante, porque hasta el mismo museo, desde estas partes más institucionales y oficiales, buscaba una forma de configurar estas definiciones, estas delimitaciones, pero desde una práctica participativa. Eso me parece muy interesante. Leo las dos definiciones y bueno, podríamos hasta jugar un poco a ver por cuál votan, ¿no? Un museo es una institución permanente sin ánimo de lucro, accesible al público, al servicio de la sociedad. Un museo investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, cultural y natural, de manera profesional, ética y sostenible, con fines de educación, reflexión, disfrute. Los museos operan y se comunican de forma inclusiva, diversa y participativa con las comunidades y los públicos. Es interesante. Podríamos jugar incluso a hacer contraste con la definición oficial que perdura hasta ahorita, porque hasta donde sé todavía sigue abierta esta votación, esta selección. Pero una cosa que podríamos observar claramente es que los museos se definen desde sus funciones, desde sus actividades, y en esta ocasión esta propuesta de definición se va configurando también desde su práctica. Eso me parece muy importante. Creo que compartimos un poco de vicisitudes cuando tratamos de definir desde acá, desde la FAD, lo que es el diseño, lo que son los diseños o lo que son las artes, ¿no? De todos modos, siempre estamos trabajando y partiendo de sus propias subjetividades, de nuestras propias subjetividades, y entonces por más que tratemos de configurar una definición, al mismo tiempo va funcionando como una utopía. Bueno, leo la otra para no hacerla omisa. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta, exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abierto al público, accesible, inclusivo. El museo fomenta la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos.
Vemos que dicen más o menos lo mismo. Hay algunas cuestiones de redacción quizás que revisar, que acotar, ¿no? Pero tienen la misma característica. Cuando tratamos de definir los museos, la práctica museográfica, las exposiciones, siempre llegamos a estos límites de interpretación porque inmediatamente nos lleva al ejercicio y a la práctica. Entonces quería utilizar yo esto un poco de contexto, un poco dándole continuidad al festejo del Día Internacional de los Museos y desde ahí platicar un poco acerca de este trabajo que a nosotros nos compete. No sé qué tan raro suene estar hablando de museos y exposiciones cuando hablamos de los diseños en la FAD, pero bueno, pues ha sido un empeño mío y de varios colegas también durante muchos años de picar piedra para que cada vez sea más estrecha la cercanía entre la práctica profesional del diseño y de las artes visuales en relación con estas otras prácticas museográficas y curatoriales. La misma Academia de San Carlos no nos deja mentir, ¿no? Cuando entramos a la academia está llena de piezas expuestas, está llena de sensacionales salas de exposición que no se configuran solas, que muchas veces repiten las formas tradicionales de exposición, no nada más desde la academia, sino imitando salones, por ejemplo, de la alta tradición, de las altas galerías en Francia, por ejemplo, con el estilo Art Nouveau y con estas configuraciones de los objetos puestos alrededor y en torno, ¿no? Pegados a la pared, ¿no? Casi siempre repitiendo como esos modelos. Y bueno, esos son los que le corresponden a la parte tradicional de la academia, que es además tremendamente amplia, ¿no? Estamos además en el marco de los 240 años de la academia y por supuesto que se celebra con honores y con exposiciones y con estas tradiciones que ha reafirmado una y otra vez. Esto en relación con las prácticas diseñísticas y artísticas, de todos modos, se va transformando. Esos espacios tradicionales podemos contrastarlos con estos otros espacios un poco entre lo moderno y lo contemporáneo. No sé si haya la reflexión suficiente para ubicarlo, pero no necesitamos encasillarlo, sino más bien observarlo desde estas prácticas. La Galería Luis Nishizawa, las otras galerías que ahora han sufrido algunas modificaciones y como yo sigo acá en línea, todavía no me las sé muy bien, pero bueno, estos espacios museográficos, ¿no? Con este toque moderno y este toque también con un paso hacia lo contemporáneo, siguen siendo esos espacios abiertos, pero con muchas otras posibilidades de incluir, de seleccionar, de cuestionar, de jugar con estas posibilidades de qué es lo que se selecciona para que sea visto, qué es lo que merece ser visto en estos espacios que se siguen contemplando como excepcionales. Ahora en pandemia, muchos de estos cuestionamientos eran claramente pronunciables, revisables, cuestionables ahí, ¿no? Desde todos lados, desde una postura crítica y desde una postura conciliadora, empática, porque nuestros espacios físicos habían sido de alguna manera traslapados con los espacios, entre los espacios públicos y los espacios privados, ¿no? Yo sigo acá en mi espacio privado y ahora se vuelve como un foro y se va difiriendo y demás. Hay mucha reflexión que queda pendiente ahí entre esta
emergencia de trasladarse al espacio digital para poder continuar con la práctica expositiva en general. Y entre esa emergencia, de repente nos llevábamos hasta los muros museográficos y perimetrales dentro de otro espacio que todavía hace falta que exploremos, que definamos, que observemos cuáles son sus características, porque ya no es el espacio museográfico tradicional. Bueno, todo esto en relación, por supuesto, con las posibilidades de la práctica del diseño, ¿no? Los diseños en la FAD, yo los pensaba entre la ilustración, la fotografía, el empaque y embalaje y estas otras posibilidades que implica el trabajo expositivo en general. O sea, en una exposición, en un museo, los diseños son todos. Es un diseño de espacio, un diseño de información, un diseño de recorrido. Y ese recorrido no nada más para que no choque uno, sino para que sea funcional en términos de experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, automáticamente cambiamos el enfoque y entonces estamos hablando de público, ¿no? Existe el diseño de iluminación, de cedulario, señalética y varios otros que seguramente ahorita se me escapan en la premura, pero diseño en la FAD y diseño de exposiciones, ¿no? La práctica museográfica implica todo este trabajo. Yo insisto mucho siempre en que nosotros en la FAD estamos perfectamente capacitados para asumir el trabajo museal. No somos historiadores, no somos arquitectos y desde nuestros propios lenguajes de todos modos podemos asumir, proponer, confrontar, experimentar y demás. Desde ahí es que yo me he atrevido en algunas ocasiones a proponer algunos conceptos como este de la práctica museográfica, un poco para salvar la situación de no hablar de museografía que nos remite a una práctica que es más bien del siglo XIX y que ya la observábamos en la academia, que puede prevalecer, que es muy significativa en todo el trabajo de museos en México, pero que también obliga a una experimentación y a una propuesta más actual, más contemporánea, más crítica, etc. Bueno, traía yo a colación algunos ejemplos que ocurrieron en pandemia. Una exposición curada por Daniel Garza Usabiaga, que bueno, si ya no estaban abiertos los museos, pues no será impedimento para que la exposición pueda ocurrir. Eso nosotros lo podemos investigar también y proponer, ¿no? La exposición que propuso Daniel Garza Usabiaga fue en el estacionamiento de una plaza comercial, Antara, y la forma de recorrer esos diseños que yo acababa de mencionar ahorita, el diseño del espacio, el diseño de recorrido, de iluminación, de información, de cedularios, cambia drásticamente, ¿no? Y bueno, parece una suerte, ahí un poco una moneda al aire. ¿Qué pasa si lo metemos en este otro espacio? Pero el registro y la documentación, la investigación que puede ocurrir a partir de casos como este, me parece que es muy significativa y además muy próximo a nuestros propios lenguajes. ¿Algún otro ejemplo de aquella exposición? Les recomiendo que, aunque sea en algunas referencias en internet, la puedan observar. Hubo otra exposición también muy sensible que ya he comentado en algunas otras charlas, exposición de Rafael Lozano Hemer, ¿no? A partir del uso de las tecnologías, un brazo mecánico conectado a un ordenador que podía hacer el dibujo de algunas personas, familiares que decidieron enviar la foto
de alguna persona que había fallecido por COVID en pandemia y que se podía hacer su dibujo como una transición, ¿no? Como una otra forma ritual. Bueno, no ahondaré demasiado. Este proyecto fue arropado por el MUAC y se hizo extensivo, se hizo también una convocatoria. Y entonces, bueno, traigo estos ejemplos porque son exposiciones que empiezan a discurrir, a transitar, a aparecer de otras maneras, ¿no? A interactuar de otras maneras en el tiempo-espacio. Y esas otras maneras son las que estamos observando en esos momentos de pandemia, ¿no? Como una especie de laboratorio, y en estos momentos de post-pandemia, que es donde nos toca recoger todo eso que aprendimos. Para ser justa y aproximarme un poco más al tema de los diseños en la FAD, diría que también desde la práctica museográfica y curatorial es importante poner atención porque hay un fenómeno que viene desde hace unos años, pero cada vez se viene pronunciando más, en el que el producto de diseño se va convirtiendo, transformando en un objeto museal. Y desde ahí, bueno, se van haciendo otros foros, otros observatorios para mirar desde ahí el diseño. Se viene trabajando cada vez más estrechamente desde la curaduría en relación con los diseños en general, ¿no? Menciono ahí algunos museos y a una curadora que se ha empeñado ya desde hace unos 15 años por lo menos en estar trabajando una práctica curatorial enfocada específicamente en diseño contemporáneo. Y en este afán de que nuestras experiencias en pandemia pudieran ser un aprendizaje, un conocimiento, un reconocimiento de nuestras habilidades y nuestras propias prácticas, pues ya he mencionado también este proyecto que ha sido muy querido entre mis alumnos y otros participantes de la FAD, ¿no? En una especie de exposición sin sitio, en esos momentos en que el espacio, el público y la colección están fuera de lugar. La reflexión era, ¿será que el museo, si no tiene a su público, el museo ya no es? La relevancia del museo, a partir de todo lo que estuvimos comentando y reflexionando en pandemia acerca de los museos, llegábamos a esa conclusión. La relevancia del museo no es su edificio, su espacio físico, vaya, su colección en términos de patrimonio es relevante, pero en términos institucionales y educativos, la relevancia del museo es su público. Los museos padecían, sufrían, reflexionaban un poco acerca de qué va a pasar ahora que el público no está. Hubo muchos temores y preguntas de, ¿será que tendremos que cerrar los museos? Algunos museos cerrarán definitivamente. Y bueno, lo que estudiábamos acá era que, así como la FAD no es únicamente su plantel, sino es su comunidad, y esta comunidad estaba y sigue estando en distintos lados, ¿no? Ahí está. El público de los museos también está ahí y habrá que diseñar, y dije diseñar, nuevas estrategias, nuevos recursos para aproximarse a esos públicos. Los tiempos y los espacios van cambiando. Trabajamos también así en pandemia con otro proyecto, aparte del de Samotracia que estaba mostrando ahí, un proyecto de intervención en unos gabinetes a propósito de esta figura del gabinete de curiosidades. Voy a adelantar aquí un poquito, a ver si logro que esto funcione.
Voy a dejar que circule ahí. Esta exposición se realizó también en pandemia. El proyecto era intervenir esas vitrinas de intercambio de libros y el tema que se propuso era objetos de la pandemia. Sin espacio, sin colección y sin público, ¿no? O con estos tres elementos fundamentales de la exposición y del museo cambiados de lugar, estuvimos haciendo algunas aproximaciones y algunas propuestas experimentales. El proyecto, por un montón de vicisitudes que todos estuvimos viviendo, se trasladó al espacio digital, al espacio virtual, y se hizo la intervención de estas vitrinas con objetos en una práctica que para mí resulta fundamental, en la que el público también pueda generar contenido. Esto no es algo que yo invente o que yo proponga, es algo que está ocurriendo en distintos ámbitos, ¿no? A partir de un concepto que se va más o menos abordando, que es el de prosumidores. Lo dejaré a un lado, pero me parece muy importante y relevante que la práctica museográfica se diseñe no nada más desde una óptica y una interpretación particular, sino que tenga estas posibilidades de que el público interactúe y pueda generar y aportar y, desde su propia interpretación en esos discursos, en esos contenidos, ¿no? Entonces, bueno, en estas vitrinas la gente podía interactuar, organizar, cambiar de lugar los objetos conforme a algunas clasificaciones que estaban propuestas, ¿no? El espacio virtual nos permitía meternos en la vitrina o salir de ella o tomar las cosas sin que se dañaran y cambiarlas, transformarlas de lugar. Y bueno, cada una de las vitrinas tenía como un reto distinto, porque esto estaba sumado a el videojuego de la FAD. Debo decir, para ir terminando, que en estas posibilidades de exposición experimental, con todos los aspectos diseñísticos que involucra, permitieron que las nuevas generaciones que fueron entrando así en pandemia a la FAD, ¿no? Que llegaron a la FAD sin estar en ella, pudieran ir conociendo a través de otros recursos el espacio físico, ahora que han regresado poco a poco al trabajo presencial en su plantel. Resulta que van conociendo y reconociendo esos espacios a través de estas otras prácticas. Lo cual, bueno, pues a mí me parece que deja una puerta abierta para seguir trabajando con estas propuestas expositivas. Y voy a ir cerrando entonces con una última reflexión, que tomo también de nuestro queridísimo, ilustre Eduardo Báez Macías, que en los 200 años de la academia, bueno, en el segundo centenario de la academia, dentro del coloquio del Instituto de Investigaciones Estéticas, allá en 1985, decía: la Academia de San Carlos en la Nueva España como instrumento de cambio. Y a mí me llama mucho la atención el título y las reflexiones que él va haciendo en ese artículo. Podríamos quitarlo de la Nueva España, podríamos hablar de la Academia de San Carlos como instrumento de cambio, ¿no? Como espacio de investigación, como espacio de exposición, y proponiendo esas formas tradicionales y también otras formas experimentales acordes a la práctica diseñística, la práctica museográfica, la práctica curatorial contemporánea. Y con eso voy terminando.
Así que pues muy contenta, muy complacida, y supongo que podrá haber algunos comentarios, preguntas. Muchas gracias, maestra. Pues efectivamente, en el 2020 y pues debido a la pandemia por COVID-19, pues el mundo y en especial el mundo de los museos, pues se sacudió, ¿no? Como nunca antes había sucedido y pues más del 90% de los museos pues tuvieron que cerrar puertas. Entonces, esto nos lleva, ¿no? A una ventana de oportunidades a todos quienes nos dedicamos a los museos y también pues motivó a estos museos a evolucionar y cambiar, ¿no? Como algunos de los ejemplos que nos mostró. Y también pues quienes nos dedicamos a los museos debemos aprovechar estas nuevas formas de tecnología, ¿no? Garantizando que sobre todo que su uso no perjudique el poder y la importancia de la narrativa y el contenido, ¿no? Que eso es lo que creo que es lo más importante, ¿no? Debemos ver a la tecnología como un facilitador de narración y no como un todo, ¿no? Porque también muchas veces esto sucede. Tengo algunos comentarios, perdón, en el Face, permítame tantito. Los abro desde aquí, permítame. Ahí. Bien, dice, buena tarde, me pusieron doctora, pero maestra, gracias por su ponencia. Durante la pandemia participó en algún proyecto museográfico. ¿Nos podría mostrar imágenes? Bueno, creo que estas últimas, bueno, la última creo que fue de sus alumnos, bueno, de usted con sus alumnos, ¿verdad, maestra? Sí, trabajamos en un proyecto que se llamó Sin Samotracia, que estaba yo mostrando aquí. Creo que podría, si tenemos tiempo, tú me Sí, dices, sí Angie, tenemos tiempo. dejar en lo que platico, podría dejar correr un poco un video Sí, de por favor, maestra. Tracia. Bueno, voy a poner nada más la fotografía y desde ahí lo explico para no... no me deja, no me deja. Perdone, pues. Este me pareció que fue un proyecto muy sensible. Solo voy a mostrar la fotografía y con todo gusto podría compartir yo algunos vínculos, si lo quieren ver con más cuidado, con más tiempo. Esta maraña que estamos viendo aquí es una exposición sin sitio. A los alumnos de primer semestre que entraron en 2020 a la carrera a las dos carreras, a la de diseño y comunicación visual y la de artes visuales, pues una vez que fuimos introduciéndolos en temas que tuvieran que ver con el lenguaje visual, con los elementos del lenguaje visual, con la imagen clásica, con elementos fundamentos de la imagen artística y demás, ¿no? Cada uno en su materia y en su carrera. Una vez que teníamos esto, pues fuimos descubriendo que podíamos trabajar un poco a partir de un emblema que para nosotros es muy significativo, que es la victoria de Samotracia. Les llamaba mucho la atención. Yo trataba de presentarles un poco cómo era el plantel en la FAD y qué era lo que había ahí. Cuando hablábamos de victoria de Samotracia, nos servía para hablar de representación, de imagen clásica, de
elementos simbólicos, etcétera, y además de este sentido de pertenencia y de identidad que a nosotros además nos estaba faltando y que mucho se configura a partir de la imagen. Desde ahí empezamos a trabajar cada quien de manera individual en la creación de una imagen con la que se pudiera reflexionar acerca de cómo era esa forma de llegar a la FAD sin estar en ella, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era posible que siguiéramos ahí? Bueno, y el reto era representar esto en imágenes. Han participado alrededor de 200, más de 200 personas en el proyecto, cada quien con su imagen, y esta imagen se presentó, cada quien la presentó en una reunión que hicimos para que los estudiantes pudieran conocerse. Hicimos una reunión en Zoom y la dinámica que tuvimos fue abrir un sitio, un proyecto en Google Earth. Perdón por el perro, pero bueno, no es mi perro, es inevitable, ya siguen siendo parte de estas circunstancias, ¿no? Abrimos un sitio, un proyecto, perdón, en Google Earth, y en Google Earth cada quien podía ubicar, ¿no? Con un pin, mostrar la ubicación en donde se encontraba, de preferencia sin mostrar datos personales para que esto no se volviera delicado, peligroso, ¿no? Cada quien se ubicaba en el espacio dentro de este enorme mapa, ¿no? Un poco jugando a ver en dónde está la FAD si es que no está ahí en su plantel. Y pues se fue configurando esta cartografía de estudiantes recién egresados, no, de recién ingreso a la FAD, ¿no? Y fueron agregando cada quien la imagen que diseñó. Y esto, bueno, pues con los controles y botones que tiene Google Earth, pudo quedar incluso como una presentación, ¿no? Con una especie de exposición sin sitio. Ese es un proyecto experimental que trabaja justamente con eso, o más bien sin eso, sin el espacio, sin la colección y sin el público, y de todos modos termina configurando una exposición. Y el otro es el que estaba comentando, el de una exposición que se fue curando, proponiendo dentro de las vitrinas de intercambio de libros que se encuentran en la FAD, con una exposición que prepararon los alumnos del diplomado en curaduría y museografía a partir de una propuesta que ya teníamos ahí preparada. Y bueno, se hizo una intervención en esos gabinetes, también de manera experimental. Y bueno, pues la gente de la FAD podía entrar, participar en el videojuego. Desde Difusión Cultural nos invitaron a participar en un segundo mundo de ese videojuego. Cosas que yo nunca me hubiera imaginado, que una exposición nuestra estuviera dentro de un videojuego, en un espacio o en un ambiente virtual. Y bueno, lo que sí se logró es que todas estas interacciones que estábamos proponiendo se realizaran, aunque fuera de manera virtual. Hubo participación y hubo muchos relatos de quienes participaron y se tomaron la molestia de compartir su experiencia. Bueno, creo que me tomé mucho para responder eso, pero me entusiasman mucho estos proyectos. No se preocupe, maestra, estuvo muy bien. Preguntan también, Eder Breton, buenas tardes a todos, es un gusto ver la ponencia de la maestra Minet. Maestra, ¿cuál es el estado de interés de los alumnos de la FAD en el diseño museográfico? ¿Hay cursos específicos? ¿Hacen falta cursos orientados en este tema? Gracias y saludos. Gracias. Muchas preguntas.
El estado de los alumnos es de cada vez más y más y más interés. Ese interés en un cierto porcentaje está enfocado en esa forma tradicional de la exposición, pero en un altísimo porcentaje está enfocado en esta parte experimental, en nuevas formas de exponer, en nuevas formas de diseñar, en nuevas formas de presentar y de decidir cómo se presenta y cómo se señala lo que merece ser visto. ¿No? Hay una visión crítica que cada vez va siendo como más inquieta y más profunda. Eso, por supuesto, que se vuelve muy alentador. Hay talleres, hay varias prácticas que se van realizando en la FAD. Está el taller de museografía, que está enfocado sobre todo a la carrera de artes visuales. En diseño hay algunas cosas que están por aquí y allá un poco más bien salteadas, ¿no? Desde alguna de las orientaciones se ha querido trabajar en diseño y entorno, por ejemplo. Imagen y entorno es la orientación. Creo que es iconicidad y entorno, que tiene como intenta tener un enfoque hacia allá. Está un proyecto de investigación, un seminario de investigación del maestro, coordinado por el maestro Ulloa, que va recolectando todas estas inquietudes y todas estas búsquedas en un proyecto de carácter experimental, ¿no? Dentro de la división de investigación, y bueno, van generando también sus propios discursos y sus propias propuestas. Está el diplomado de curaduría y museografía, que se imparte más bien a través de la división de educación continua. Es para gente de la FAD, tiene opción a titulación y también es abierto al público. Esas son las prácticas que hay. ¿Cuál es la inquietud de todo esto? Bueno, el diseño, lo voy a decir otra vez, la práctica diseñística y la práctica artística actual también están transformándose. Y no necesariamente aspiran a ser admiradas y contempladas dentro de un espacio museográfico, sino generar y promover una serie de reflexiones, experiencias, interpretaciones y, sobre todo, narrativas alternas a las miradas oficiales convencionales. Y esa es una inquietud muy clara en los estudiantes. Entonces creo que el eco de lo experimental puede funcionar también muy bien como forma académica de investigación para ir proponiendo, ir configurando poco a poco esas otras formas. Muchas gracias, maestra. Bueno, un último comentario. Irma Yolanda Galicia Cruz solo comenta, maestra, le envío un gran abrazo, como siempre, muy profesional e innovadora. Muchísimas gracias y abrazos también para vosotros. Bien, pues sí, efectivamente, cuando estábamos haciendo la exposición de los diseños en la FAD, pues entramos en esta idea de poner los diseños que se realizan en la FAD, pero efectivamente el diseño museográfico era algo que pues la facultad no lo tiene como tal, como diseño, porque como usted ya comentó, pues está más en la parte de artes visuales y entonces lo metimos en esta parte de iconicidad y entorno que creímos que iba más o menos, digo, no está así como tal, ¿no? Y no sé, en la facultad no se enseña de esa forma o no, esa área no va destinada específicamente al diseño museográfico, pero creímos que entraba más en esa parte, ¿no? Sobre todo, también está el diseño museográfico, está el diseño de escenográfico, por ejemplo, que también, pues también creo que parte de ahí, ¿no? Entonces, pues por eso lo integramos en esa zona.
pero pues nos dio mucho gusto que nos acompañara, maestra. No sé si tenga algún comentario, último comentario que hacer. Claro, sí. Angie, yo me siento muy agradecida de contar con estos espacios y que podamos cada vez más, yo siempre he contado con ustedes, con Julio, con la academia, con todo el equipo para ir aproximando ir incorporando estos otros temas que a veces quedan como implícitos, ¿no? Y bueno, si los vamos implicando, pero a la vez los vamos investigando y proponiendo, entonces podemos ir recuperando también territorios académicos que nos pertenecen, ¿no? O que nos corresponden, porque esto no es una cuestión de poderes o de verticalidades, y que no quede nada más en aquellas otras disciplinas que se encargan del diseño del espacio, como es arquitectura, o de este diseño y trabajo a profundidad en la investigación para conformar contenidos, como serían los historiadores, ¿no? Sino que nosotros también desde estas tradiciones de la academia y estas promociones que la academia puede hacer, pues que sigamos proponiendo también desde nuestras disciplinas, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues si lo vamos logrando y lo vamos implementando cada vez más, pues vamos abriendo campos profesionales que son también propios de nuestras licenciaturas. Así que, pues yo agradecidísima, muy contenta. Gracias, Angie, y gracias a Julio también, y a los diseños de la FAC, toda la organización. Muchas gracias. Pues les invitamos a visitar la exposición Los diseños en la FAD, segunda parte, a través de la página de la Academia de San Carlos. Muchas gracias por acompañarnos, maestra. Muchas gracias por quienes nos acompañan desde sus casas. Bueno, también usted. Yo creo que todos estamos, cada quien desde su casa. Muchas gracias. Creo que había un último comentario. No, era el último. Ya vi. A partir de la nueva normalidad, ¿cambió la museografía? Ojalá que sí. Sí, cambia y que no se nos olvide, ¿no? Puede ser que unos proyectos queden, ¿no? Que los museos queden como son, pero que también impulse hacia esas otras innovaciones y propuestas, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, maestra. Pues Gracias. nos vemos en la siguiente. Hasta luego.